Muy bien, el tema del día de hoy es sobre la dentina. La dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. Aquí nosotros lo podemos ver que va a constituir el mayor volumen tanto de la corona como de la raíz. La dentina también va a delimitar una cavidad denominada cavidad pulpar, que aquí lo podemos ver en la zona de la corona, cavidad pulpar, mientras en la zona radicular, pues los conductos radiculares. El espesor de la dentina, o sea, su grosor, va a variar según el órgano dentario. ¿Sí? En los incisivos inferiores puede ser un poco menor, o es en donde encontraríamos un grosor mínimo que puede ser desde 1 a 1.5 milímetros de grosor, mientras que en caninos y molares encontraremos un mayor grado de mineralización por este tejido dentario, que sería aproximadamente de 3 milímetros. También es importante señalar que la dentina vamos a tener componentes básicos. Uno, que sería la matriz como tal mineralizada, ¿sí? Y otra que serían los conductos o túbulos dentinarios que atraviesan en todo su espesor y que van a alojar prolongaciones o también llamados procesos odontoblásticos. Dichos procesos odontoblásticos son prolongaciones citoplasmáticas alargadas de las células especializadas llamadas odontoblastos, cuyos cuerpos se ubican en la región más periférica de la pulpa. Las células son las encargadas de la producción de la matriz colágena de la dentina y también van a participar en el proceso de calcificación de la misma dentina, siendo por lo tanto responsables de la formación y del mantenimiento de la dentina. Entonces los odontoblastos juegan un papel muy importante en este aspecto. Bien, vamos a hablar ahora sobre las propiedades físicas que presenta la dentina y una de ellas es el color, ¿sí? El color que va a presentar la dentina es un color blanco amarillento. Puede variar dependiendo la persona y también va a cambiar o va a tener algunos cambios dependiendo la edad de la persona, ¿sí? Uno de los puntos que puede variar la coloración de la dentina es el grado de mineralización. Los dientes primarios presentan un tono blanco azulado por el menor grado de mineralización, ¿sí? Otro de los puntos que puede hacer que cambie el color de la dentina es la vitalidad pulpar. ¿Estamos de acuerdo? Los dientes que no tienen vitalidad, o sea que se extirpó la pulpa dental por algún tratamiento endodóntico, pueden presentar un color más grisáceo, ¿sí? Otro que ya habíamos mencionado es la edad, ¿sí? La edad, conforme va avanzando la edad, se va a volver un poco, progresivamente un poco más amarillenta. Y por último tenemos los pigmentos. Estos pueden tener un origen endógeno o exógeno. Los pigmentos endógenos provienen, por ejemplo, de la degradación de hemoglobina, algún traumatismo pulpar en el cual se va hacia los túbulos dentinarios, ¿sí? O incluso puede ser alguna fractura, ¿sí? Vamos a pasar ahora a lo que sería la translucidez. La dentina es menos translúcida que el esmalte dental, ¿sí? Esto es debido a que presenta menor grado de mineralización, ¿sí? Entonces, el esmalte es muy translúcido, la dentina es menor la translucidez que presenta, ¿sí? En realidad, el color del diente, ¿sí?, lo va a dar la dentina. Vamos a pasar ahora a otra de sus propiedades físicas, que sería la dureza, ¿sí? La dentina está determinada por su grado de mineralización. Es mucho menor que la del esmalte, ¿sí? La mineralización del esmalte es mucho mayor. Ahorita vamos a ver algunos de los porcentajes, pero el esmalte es mucho mayor, ¿sí?
Por lo tanto, presenta otras características muy similares de dureza como es el hueso y el cemento, ¿sí? Pero es mucho menor que lo que es el esmalte. Vamos a hablar ahora sobre otra propiedad que sería la radioopacidad. La radioopacidad también depende del contenido mineral, ¿estamos de acuerdo? Es mucho menor que el esmalte y algo superior a lo del hueso. Aquí nosotros estamos viendo la radioopacidad del esmalte y esta sería la radioopacidad de la dentina. Entonces vemos que el esmalte es más radioopaco que la dentina, ¿sí? Sin embargo, la dentina es mayor su radioopacidad que la de el hueso y el cemento alveolar. Pasaremos ahora a hablar sobre la elasticidad, que es otra propiedad física que presenta. En esta imagen podemos observar los túbulos dentinarios, ¿sí? Esto también es dentina interlobular, y vamos a hablar que la dentina tiene una gran importancia y una gran función, ya que permite compensar la rigidez del esmalte. Por lo tanto, la dentina nos ayuda a amortiguar los impactos de la masticación, ¿sí? En cuanto a la permeabilidad, vamos a ver que la permeabilidad que posee la dentina pues es muy permeable, ¿sí? Si la comparamos con el esmalte o con el hueso, ya que esta presenta, como mencionamos, los túbulos dentinarios que permiten el paso de distintos elementos o solutos, ya sea colorantes, medicamentos, microorganismos, que van a atravesar con relativa facilidad, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la composición química de la dentina. La composición química que nos menciona Gómez de Ferrari, ¿sí? Es una composición de un 70% de materia inorgánica, ¿sí? Principalmente compuesta por cristales de hidroxiapatita, un 18% de lo que sería la materia orgánica, principalmente fibras de colágeno, entre ellas vamos a encontrar proteínas, y un 12% de agua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar un poquito sobre la matriz orgánica. Estar constituida por varios componentes, entre los que destacan el colágeno tipo 1, que es el 90% de la matriz orgánica como tal, pero también tenemos los colágenos tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, que se han descrito pero en pequeñas proporciones y en diferentes circunstancias de la formación de la dentina. En la matriz orgánica de la dentina se ha detectado asimismo proteínas semejantes a las que existen en la matriz ósea, tales como son la osteopontina, la osteonectina y proteínas proteínas existentes, como mencionamos, en el hueso. Entonces hay muchas similitudes entre la dentina y en el hueso en ese aspecto, pero vamos a encontrar unas proteínas que son el menos o aproximadamente un 2%, que las encontramos únicamente en la dentina, que serían la fosfoforina, encontraremos la proteína de la matriz dentinaria y la cialoproteína dentinaria, ¿sí? Vemos en esta imagen de un artículo, un journal del 2016, de un primer molar de una rata de 24 semanas de edad, donde en la primera imagen podemos nosotros observar lo que sería un corte y una tinción de hematoxilina y eosina, y podemos también observar en esta imagen un corte donde se hizo una inmunohistoquímica en donde se utilizaron marcadores específicos para las proteínas DSP. Cabe resaltar que una inmunohistoquímica, cuando sale positivo, va a teñirse en un color marrón o café, que en este caso aquí vemos lo que sería la proteína
cialoproteína de la dentina que está bien marcada dentro del órgano dentario alrededor de la cámara pulvar cercano a la zona odontoblástica. En este otro corte se utilizó otro marcador de DMP1, que sería la proteína de la matriz dentinaria. Vemos también que se marcó un poco de esta proteína, ¿sí? Y en estos otros cortes vamos a observar con lo que sería el diente, el órgano dentario y los tejidos de sostén, en este caso el hueso, donde se utilizó una cialoproteína que se encuentra en el hueso, donde vemos que está marcando específicamente nada más en el tejido de sostén. Y por último veríamos lo que sería la osteopontina, ¿sí? Se utilizó el marcador de esta proteína y se marca ligeramente en lo que sería el órgano dentario, pero principalmente en el tejido de sostén que sería el hueso. Bueno, ¿qué importancia tiene como tal estas proteínas que mencionamos que se encuentran en un 2%? Bueno, estas proteínas se les ha relacionado en el proceso de mineralización, ¿sí? Por lo tanto, el carecer de estas proteínas nos va o nos puede provocar una dentinogénesis imperfecta. En esta imagen podemos observar lo que sería una dentina normal, formación de los túbulos dentinarios, esos espacios en blancos que observamos, y tiene una mineralización correcta, mientras que en este caso vemos áreas con y otras con túbulos, otros sin túbulos. Entonces vemos una dentinogénesis imperfecta. Bien, vamos a continuar. La estructura histológica de la dentina, ¿sí? La estructura histológica de la dentina está constituida por unidades estructurales básicas y por unidades estructurales secundarias. Las unidades estructurales básicas son el túbulo dentinario y la matriz intertubular, o sea, la matriz que hay entre un túbulo y otro túbulo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la morfología de los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios, aquí los podemos observar en esta imagen representativa, en un corte por desgaste real, los túbulos dentinarios, y en un corte donde se utilizó un microscopio electrónico de barrido, donde podemos observar con detalle los túbulos dentinarios, ¿sí? Estos son estructuras cilíndricas y delgadas que se van a extender por todo el espesor de la dentina. Aquí lo podemos observar. Desde la pulpa dental, aquí vemos la cámara de la pulpa dental, hasta la conexión amelo-dentinaria, ¿sí? La conexión con el esmalte dental. Su longitud promedio oscila entre 1.5 y 2 milímetros. La pared del túbulo está formada por dentina peritubular o tubular, que también se le conoce, que está constituida por una matriz mineralizada, que ahí alcanzamos a observar un poquito. Los conductos o túbulos de la dentina coronaria van a tener un trayecto doblemente curvo, ¿sí? Van a ser un poquito diferente el trayecto que tiene en la región de la corona a la región radicular. Entonces, en la zona coronaria es doblemente curvo, ¿sí? Tiene forma de S itálica, y en las zonas de las cúspides o bordes incisales el trayecto es prácticamente rectilíneo. En la región radicular, como mencionamos, los túbulos se describen solo una curva poco pronunciada. Aquí lo podemos observar, es menos pronunciada que lo que vemos en la zona de la corona. Nuevamente vemos cortes aquí por desgaste, donde se alcanzan a apreciar los túbulos dentinarios. Nuevamente en esta imagen podemos observar. Bien, vamos a continuar hablando, pero ahora sobre la pared de los túbulos dentinarios, ¿sí? Esto sería lo que es la luz, el lumen del túbulo dentinario, y alrededor, en la periferia, encontraríamos su pared,
que es diferente a la dentina peritubular, ¿sí? Nuevamente aquí vemos en un corte sagital el túbulo dentinario y cómo estaría conformada la pared de los túbulos dentinarios que están rodeados pues prácticamente por un anillo o una pared denominada dentina peritubular, ¿sí? Entonces nosotros encontraríamos en lo que es la dentina peritubular que va a estar altamente mineralizada, ¿sí? Esto está altamente mineralizado en comparación con la dentina intertubular que se encuentra entre un túbulo y otro. Entonces, ¿cómo lo encontraríamos nosotros distribuido? Bueno, vamos a encontrar prácticamente en la dentina peritubular tres zonas. Una zona llamada hipomineralizada, que es una zona externa, aquí la veríamos, sería la parte más externa del túbulo, que es hipomineralizado, y encontraríamos también una zona media, que estaría hipermineralizada, es la que presenta mayor espesor, aquí lo podemos observar, y un grado más alto de mineralización, ¿sí? Y por último encontraríamos la zona hipomineralizada, es la última zona que se forma y por ello está menos mineralizada que el resto. Esta dentina es la que va a llegar a obliterar el conducto en un futuro, ¿sí? Conforme siga produciéndose dentina, pues se va haciendo más pequeño la luz del conducto, ¿sí? Y en la parte central, pues encontramos lo que es el proceso odontoblástico, que es la prolongación citoplasmática precisamente de las células que producen la dentina, que se llaman odontoblastos. Y el espacio que hay entre la pared y el proceso odontoblástico se le conoce, esta que vemos aquí, como espacio periprocesal, ¿sí? En ese espacio periprocesal vamos a también encontrar fibras nerviosas amielínicas provenientes de la pulpa dental. También dentro encontramos el fluido tisular de la dentina que se comunica con la pared, se comunica con la pulpa y circula por el espacio este mencionado, el cual está libre del proceso odontoblástico. El volumen del líquido que encontramos en esta zona se calcula que es un 10% del volumen de la tubular o dentina interlobular. Es la que se distribuye entre la pared de los túbulos dentinarios y su componente fundamental van a ser las fibras de colágeno que constituyen una malla fibrilar, pues de colágeno como tal, en la cual se depositan los cristales de hidroxiapatita semejantes a los existentes en la dentina peritubular, ¿sí? Dicho de otra materia, la matriz intertubular es la dentina que se encuentra entre un túbulo y otro túbulo, ¿sí? Esto sería lo que es el túbulo, la pared del túbulo y la matriz intertubular, ¿sí? Esta matriz intertubular o dentina interlobular es de menor grado de mineralización que la pared que conforma los túbulos dentinarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora sobre las unidades estructurales secundarias. Hablamos de la unidad estructural primaria, que es como tal los conductos, ¿sí? Los túbulos dentinarios, y la unidad estructural secundaria se definen como aquellas estructuras que se originan a partir de la unidad estructural primaria, ¿sí? Dicho de otra manera, estas unidades estructurales secundarias son el resultado de la interrelación de las unidades básicas con el esmalte o con el cemento periférico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a encontrar dentro de ellas líneas incrementales o de crecimiento, líneas menores de incremento de la dentina, que también se le conocen como líneas de imbricación o crecimientos de von Ebner, y las líneas de contorno de Euler, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas líneas incrementales de crecimiento? Pues en la dentina hay dos tipos de líneas incrementales. Unas que se les conoce como líneas de von Ebner y las líneas de Euler. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos ver en esta imagen
¿sí? Una línea de von Ebner, ¿sí? Que se van a ir aumentando aproximadamente de 4 micras por, por día. Nos faltó también destacar que las estructuras secundarias las podemos observar en cortes por desgaste de los órganos dentarios, ¿sí? Continuando con las líneas de von Ebner, eh, podemos también mencionar que estas líneas generalmente tienen un trayecto perpendicular al de los túbulos dentinarios, ¿sí? Vamos a continuar entonces con las líneas incrementales, pero de Owen. Aquí las vemos en esta imagen. Estas serían las líneas de Owen. Son irregulares en cuanto a su espesor y el espacio que hay entre una y otra, ¿sí? No es lo mismo que lo que encontramos en las líneas de von Ebner, que generalmente se producen 4 micras diariamente. En cambio, las de Owen pues es un poco más irregular. Pero actualmente se le interpreta como alteraciones en el proceso de la calcificación de la dentina. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, las podemos nominar como homólogas a las estrías de Retzius del esmalte que veremos más adelante. Las líneas de Owen son líneas de hipomineralización, como habíamos mencionado, más anchas que las líneas de von Ebner, ¿sí? Estas serían las líneas de von Ebner y como podemos observar, las líneas de Owen son con mayor grosor, mayor anchura como tal. La estructura secundaria de la dentina, de la que vamos a hablar, es la dentina interglobular o también se le conoce como espacios de Sherman. Bien, vamos a ver que estos espacios fueron descritos por Sherman, donde aparece en la periferia de la dentina coronaria y más raramente lo vamos a encontrar también en la dentina radicular. Aquí nosotros lo podemos ver. Son de tamaño variable, puede ser entre 150 y 300 micras. Se observan como zonas limitadas por contornos de esferas y se originan por un defecto de mineralización de la dentina debido a la falta de fusión de los calcosferitos, ¿sí? En esta imagen podemos observar los calcosferitos. Normalmente estos glóbulos mineralizados se fusionan entre sí. El resultado de la dentina pues va a ser una dentina uniforme, pero cuando ocurre un retraso en la mineralización de estos calcosferitos, pues no se unen completamente, creando estos espacios en la dentina que se le conocen como espacios interglobulares o espacios de Sherman. Bien, otra estructura secundaria es la zona granulosa de Thomes, la cual la vamos a encontrar en la periferia de toda la dentina radicular. En cortes longitudinales de dientes podemos distinguir una franja oscura delgada de aproximadamente unas 50 micras. Aquí podemos observar en este corte lo que sería esa zona, ¿sí? El aspecto granular de esta zona se atribuye a la existencia de numerosos espacios de dentina interglobular por la falta de mineralización. Las dentinarias de Schrödinger únicamente las podemos observar con luz incidentes, ¿sí? Y lo que nos va a marcar son los cambios de dirección en las curvas, ya sea en la región coronaria o en la región de la raíz. La conexión amelodentinaria se distingue con una línea festoneada bien nítida por ser el esmalte y la dentina, dos tejidos de origen estructuralmente diferentes, ¿sí? Sabemos que la dentina es de origen ectomesenquimatoso, mientras que el origen del esmalte es ectodérmico. Ahora, la conexión cemento-dentinaria entre la dentina y el cemento, si lo vemos en microscopio óptico, resulta poco evidente debido a la similitud que tiene embriológicamente el cemento y la dentina. Dentinogénesis. ¿Qué es esto? Bueno, es el conjunto de mecanismos mediante los cuales la papila dental elabora por medio de células especializadas los odontoblastos, una matriz orgánica que más tarde se calcifica para formar lo que ya vimos que es la dentina. Entonces, en la dentinogénesis, que es el proceso de
maduración y formación de la dentina, se pueden considerar tres etapas. La primera de ellas es la elaboración de la matriz orgánica compuesta por una trama fibrilar y un componente fundamental amorfo. La segunda de ellas sería la maduración de la matriz y la tercera, la precipitación de los sales minerales, que es el proceso de mineralización o calcificación. Vamos a ver que el ciclo de los odontoblastos se diferencia a partir de células ectomesenquimatosas que habíamos visto que se encuentran en la papila dental, ¿sí? Bajo la influencia inductora del epitelio interno del órgano del esmalte, y entonces podemos considerar 5 etapas. La primera de ellas, que sería la de las células mesenquimáticas indiferenciadas de la periferia de la papila dental, son pequeñas. Pasarían a la segunda etapa, que son los preodontoblastos. Después se transforman en odontoblasto joven y en odontoblasto secretor, en el cual comienzan ya a liberar su matriz extracelular y para producir como tal la dentina. Muy bien, vamos a ver una de las clasificaciones que hay sobre la dentina. Vamos a ver que hay diferentes nombres para la dentina, ¿sí? Pero vamos a ver que en los dientes humanos vamos a reconocer desde el punto de vista de su formación 3 tipos de dentina. Uno que sería la dentina primaria, dentina secundaria y dentina terciaria, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de la dentina primaria, que la ubicamos en estos dos cortes, que es la que se forma primero y va a representar la mayor parte de este tejido, delimitando como tal la cámara pulpar de los dientes ya formados. Desde el punto de vista funcional, se considera la dentina primaria la que se deposita desde que comienzan las primeras etapas de dentinogénesis, como lo vimos, hasta que el diente entra en oclusión, pero podemos tener el caso de dientes que no erupcionan y sin embargo también se va a formar dentina secundaria, ¿sí? Dentro de la dentina primaria vamos a encontrar lo que es la dentina del manto y la dentina circumpulpar, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la dentina secundaria, por su parte, es la que se va a formar después de la dentina primaria, por supuesto, una vez que se ha completado la formación de la raíz. Esta dentina se deposita mucho más lento que la primaria, ¿estamos de acuerdo? Pero su producción continúa durante toda la vida del diente. La distribución de los túbulos de la dentina secundaria es ligeramente menos regular, aquí lo podemos observar, que la de la dentina primaria. Entonces la dentina secundaria se forma dentro de la circumpulpar, en toda la periferia de la cámara pulpar, alcanzando mayor espesor en el piso y en el techo de las paredes. La dentina secundaria determina una progresiva disminución de la cámara pulpar, más marcada en los dientes monorradiculares. Mientras la dentina terciaria, a esta es conocida como dentina reparativa o reaccional, o también en algunos casos la pueden encontrar como patológica. Es una dentina producida precisamente por odontoblastos directamente implicados por el estímulo nocivo, de manera que sea posible aislar la pulpa dental. Entonces podemos distinguir en la dentina terciaria dos tipos, una que se le puede llamar como dentina reaccional, que es la dentina terciaria segregada ante un estímulo nocivo, los odontoblastos que se han diferenciado durante el desarrollo del diente. Por otro lado, la dentina reparativa es la dentina terciaria elaborada por una nueva generación de odontoblastos originados a partir de las células precursoras de la pulpa tras la muerte de estos como consecuencia de un estímulo nocivo. Un ejemplo de dentina reaccional, ¿cuál sería? Bueno, uno fisiológico, que sería
por bruxismo, que es el desgaste del esmalte, ¿sí? Y por lo tanto se está generando una dentina terciaria reaccional o incluso también por la caries. Ahora, un ejemplo de dentina terciaria reparativa sería una fractura donde pues se pierde el esmalte dental y parte de la dentina y por lo tanto se empieza a hacer una diferenciación de nuevos odontoblastos. Por consecuencia, va a haber diferencia entre una dentina terciaria reaccional y una dentina terciaria reparativa histológicamente hablando. Sí, la dentina reaccional presenta una formación o una mejor formación de túbulos, mientras que en la dentina reparativa, pues generalmente carecen de ellos, pareciera como un tapón de dentina más parecido al cemento o al hueso alveolar. Clasificación de dentina, que sería la clasificación histotopográfica de la dentina. Dicho de otra manera, las zonas de la dentina. Entonces vamos a ubicar ahí primero lo que sería la dentina del manto o también se le puede conocer como paleal. Esta dentina es la primera que se sintetiza por los odontoblastos recién diferenciados. Constituye una delgada capa de unas 20 micras de espesor que queda ubicada por debajo del esmalte dental. Entonces vamos a encontrar en la conexión amelo-dentinaria. Los mecanismos de mineralización de la dentina del manto son diferentes a los del resto de la dentina y como consecuencia de esto es un poco menos calcificada que la dentina circunpulpar, que es la siguiente. Dentina circunpulpar, una vez que se formó la dentina del manto, esta comienza a depositar el resto de dentina que se conoce como dentina circunpulpar. Esta forma la mayor parte del volumen de la dentina de la pieza dentaria y se extiende desde la zona del manto hasta la predentina. Su nombre proviene del lecho que rodea a la pulpa dental como tal. Entonces vamos a verlo de otra manera. La dentina del manto y la dentina circunpulpar entrarían dentro de la dentina primaria. ¿Estamos de acuerdo? La dentina circunpulpar también entraría como dentina secundaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver una tercera dentina que se le conoce como predentina, la cual va a ser una capa sin mineralizar de unas 20 a 30 micras de ancho aproximadamente, situada entre los odontoblastos y la dentina circunpulpar. Está constituida por una matriz orgánica dentina. Pues la predentina entonces está atravesada por las prolongaciones de los odontoblastos, acompañadas de en algunos casos por fibras nerviosas y por las prolongaciones de las células dendríticas. Esto sería la clasificación de acuerdo a la zona de las dentinas. Entonces, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda o aclaración, háganmela saber. Gracias.